Dios escuchará. Buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Mateo 18:23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Él debía, como dice aquí la palabra, 10,000. Pero a él solo le debían 100 denarios. Y dice que halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Eso fue lo que él hizo, ¿verdad? Cuando también le estaban exigiendo el pago de la deuda. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Oiga eso. Viéndolo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. El Señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nos gusta pedir misericordia y que nos hagan misericordia, pero cuando ya nos toca a nosotros hacer misericordia, mire lo que pasa. Por eso es que está claro que si hago misericordia, tendrán misericordia conmigo. Pero si no hago misericordia, no van a tener misericordia de mí. Aquí podemos ver cómo es el actuar del ser humano. Le repito, pide y exige y espera que le hagan misericordia. Pero cuando le toca el turno de hacer misericordia, no quiere hacer misericordia. Por eso dice claramente: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Que Dios nos ayude a ser misericordiosos, compasivos, perdonadores. Amén. Pero hay otro ejemplo, hermanos, que me gusta mucho esta parte en Lucas capítulo 10 y el verso 25. Aquí habla de la historia de el buen samaritano. Y dice Lucas 10, 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley?
como lees. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Oiga, hermano, qué pregunta, ¿verdad? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén, ahí está la historia, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Oiga, un sacerdote, un servidor de Dios, uno que ministraba en la casa de Dios, solo miró ahí y dijo: no, aquí es peligroso, me voy antes que me pase algo a mí. Y se fue y no ayudó al prójimo, al necesitado. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Mire, al ayudante también le pasó lo mismo. Diría: pobre lo que le pasó, y antes que me pase a mí salgo huyendo de aquí, en lugar de brindarle ayuda, los primeros auxilios. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, aquí está la palabra clave, hermano, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermano, qué historia tan especial y tan conmovedora, porque la palabra clave que le digo yo es: fue movido a misericordia. Cuando ve la necesidad, la angustia y la aflicción del prójimo, si somos humanos, tenemos sentimientos positivos, correctos. Si tenemos de Dios conocimiento de la palabra y la presencia de Dios en nuestra vida, pues tenemos que movernos a misericordia. Al ver la necesidad, ver cómo se auxilia, se socorre, se ayuda. Si somos movidos a misericordia, estamos bien, como este samaritano. Ahora, no importa que sea sacerdote o levita, podríamos traducirlo ahora, no importa que sea apóstol, que sea pastor, que sea colaborador, que sea diácono, que sea un miembro especial en la iglesia, pero no es movido a misericordia. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve los títulos y la posición eclesiástica o que tenga la iglesia si no es movido a misericordia? En cambio, aquel samaritano, se podría decir alguien demasiado superficial, alguien que ni busca a Dios, pero mire, tiene buenos sentimientos, es movido a misericordia, es bondadoso, es generoso, es compasivo y hace misericordia. Así nos quiere ver Dios, hermanos. ¿Con qué me presentaré ante Él? Él no quiere tanto sacrificio. Lo que Él quiere es que yo practique la justicia, es que yo practique la misericordia, que ame la misericordia, dice, el amar misericordia. Alabado sea el nombre del Señor.
Y lo último es, y humillarte ante tu Dios. Gloria al Señor. La palabra humillarse es adoptar una actitud de humildad en una situación o ante una persona o Dios. La humillación implica orar intensamente acercándonos al que todo lo puede, abandonarnos en su presencia, aceptar su voluntad y que Él obre en nosotros. Como dice Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Gloria a Dios. Sí, eso es lo que pide Dios. Dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú a Dios. Así lo dice la palabra. No podemos venir con altanería, con soberbia, con prepotencia delante de la presencia de Dios. Dios es Dios. Nosotros solo somos hombres, polvo de la tierra, gusano soy yo, dice un pasaje de la Escritura. No somos nada. Sin embargo, Dios tiene misericordia de nosotros. Y por lo tanto, mi actitud tiene que ser de humildad, de obediencia, ¿verdad? Como lo dicen las otras traducciones, que camines humildemente con tu Dios, que lo adoren como su único Dios, que obedezcas humildemente a tu Dios. Eso es humillarme, hermano, es someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso es humillarse. Dedicar mi vida a Dios, como lo dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo le voy a servir, le voy a adorar. Como está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso todo verdadero cristiano es humilde. Y todo aquel que deje de ser humilde le pasa lo que le pasó al enemigo, ¿verdad? Se halló maldad en su corazón, se le subió el orgullo, la vanidad, la prepotencia, queriendo ser como Dios, y fue desterrado, fue derribado, echado por tierra, como dice la palabra, por ese orgullo. Hermano, cuando usted descubra que hay un poco de ahí como de orgullo, de prepotencia, caiga postrado ante la presencia de Dios, dígale: perdóname Dios, límpiame, lávame de ese orgullo, de esa vanidad, de esa prepotencia, de eso vano, límpiame Dios, ayúdame a ser humilde ante tu presencia. Si voy a ser humilde ante la presencia de Dios, lo voy a hacer con el prójimo también. La comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes? Con los humildes. Alabado sea el Señor. Entonces tenemos que ser humildes. Santiago 4:10. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 4 y verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oiga eso. Si nos humillamos ante Él, Él nos va a exaltar. Hay un pasaje que me gusta mucho en la palabra, es una gran realidad, Segunda de Crónicas 7:14. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que Dios va a hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Humillarnos ante nuestro Dios. Es difícil muchas veces someter a esta carne, ¿verdad?
someterla a la voluntad de Dios. La carne y el corazón necio quiere hacer su propio gusto, su propia voluntad. Pero hermano, cuando nos humillamos, sometemos ese necio corazón y esa voluntad humana, la sometemos al Señor para hacer la voluntad de Dios. Para decirle al Señor, no lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres, Padre. Revélame qué quieres tú, Dios, como dijo Saulo, ¿verdad? Cuando se rindió al Señor, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que constantemente, si estamos en humillación ante el Señor, le vamos a decir constantemente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres, Señor, de mí? ¿Qué pides de mí? Ya lo dijo el Señor, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que yo pueda reconocer la grandeza de Dios. Que pueda reconocer que Dios es Dios. Y yo con humildad, Señor, te serviré. Señor, te seguiré. Señor, haré tu voluntad. Señor, me voy a someter a tu voluntad. Señor, aunque me cueste, Señor, aunque mi mente no lo entienda, pero mi espíritu, mi alma, mi interior, mi ser espiritual sí, y me voy a someter a ti, Señor. Es difícil, para la carne sí. Pero ¿qué pide Dios? ¿Cómo me voy a presentar ante Dios? Humillándome ante Él. Todos los que han venido con soberbia y prepotencia ante la presencia de Dios, hermano, Dios les ha traído juicio encima. ¿Se acuerda usted de aquel rey que Dios lo había enaltecido porque había sido obediente y fiel a Dios? Pero un día se le subió el orgullo a su corazón y pensó que podía hacer cualquier cosa que él quisiera. Y se quiso meter a la casa de Dios para ofrecer sacrificio y no le correspondía. Él era rey, no era sacerdote. Y le dijeron, no, rey, no te corresponde. No te corresponde, entonces no lo puedes hacer. El rey Usías, ¿verdad? Y trataron de detenerlo. Pero él arremetió y se metió, porque él dijo, yo soy el rey, yo mando aquí, tengo autoridad, puedo hacer lo que quiera. Se metió, hermano, y antes que tomara el incensario, dice que Dios lo hirió con lepra, le salió en la frente, y le dijeron de una vez, por favor, fuera de aquí. Miren lo que le pasa a la gente que viene con orgullo, con prepotencia, con soberbia, delante de la presencia de Dios. En cambio, cuando venimos con humildad, ¿se acuerda usted de aquellos dos que fueron al templo? El que decía, Señor, te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que me das y no soy como este que está aquí. El pobre publicano se estremecía, ¿verdad? Y a duras penas se sentía indigno de levantar su mirada al cielo y solo decía, sé propicio a mi pecador. Mire, 2 actitudes diferentes de cómo presentarse ante Dios. Y el Señor dijo que bajó antes justificado el publicano que el otro religioso. Porque al que se humilla será enaltecido, pero al que se enaltece será humillado. Tomemos en cuenta eso entonces. ¿Cómo me voy a presentar? Cuando la carne se le quiere subir y el viejo hombre quiere levantarse, dígale, tranquilo, tranquilo. Aquí vamos a humillarnos ante la presencia de nuestro Dios. No importa la posición, el tiempo, todo lo que posea, que no se le suba eso a la cabeza. Nadie tenga más alto concepto que el que debe de tener. Solo somos, como dijo Pablo, servidores y colaboradores de Dios.
Él es el Dios poderoso. Él es el todo. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. ¿Y de qué vamos a jactarnos? Van a nuestra jactancia, dice. Si todo es de Dios, entonces humillémonos ante la presencia de nuestro Dios. Regreso al pasaje que leímos al inicio de Miqueas, capítulo 6 y verso 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. No. ¿Qué dice aquí? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dios está pidiendo lo que es bueno y lo que pide de nosotros. Dice, solamente, no nos pide más, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Analicemos nuestra vida, remarquemos bien en la palabra esto y tomémoslo en cuenta para practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Les hemos presentado la segunda y última parte del mensaje titulado Lo que pide Jehová. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.